tardes, ¿cómo están? Sí, estimados estudiantes, primero pues hoy día celebrando el Día del Marquetero, 19 de mayo en Perú, y darles la bienvenida a esta segunda ponencia internacional de los jueves de Power Marketing. Quiero presentarles al licenciado Antonio González Gres. Él es director de la Unidad de Innovación Digital de la Universidad Playa Ancha de Chile, a quien damos pues la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias y bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Esta creo que es la tercera vez creo que podemos compartir un espacio en el que Yes. efectivamente hay varias cosas que yo al menos trabajo en términos de vincular algunos temas y cómo la convergencia hoy día es parte de las disciplinas. En el caso del marketing, claramente siempre hay una amalgama entre el tema del mercado, el tema de la comunicación, el tema del diseño, el tema de distintos elementos, pero yo creo que también hace falta incorporar otro componente y eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. Muy bien. No sé Entonces, si- damos iniciado esta Power Marketing. Gracias, Antonio. Bienvenido. No, muchas gracias nuevamente por la invitación, como les mencionaba. Lo que quiero compartir con ustedes es un material, así es que voy a colocar aquí en el chat una dirección para que ustedes también participen junto conmigo en una serie de reflexiones, ¿ya? Que en el fondo un poco es hacia dónde apunta este espacio. Bien, este, mm, la presentación ha sido titulada, ¿cierto?, Paradigmas socioeducativos de mercado y el nuevo orden comunicacional, como una temática que tiene que ver un poco con cómo se está visualizando el tema comunicacional, cómo estamos trascendiendo dentro de distintas temáticas la reflexión de cuál y cómo van a ser los canales de comunicación hoy en día. Tenemos una gran cantidad de elementos que quiero compartir con ustedes para, en el fondo, consolidar ciertas ideas, ciertos conceptos. Lo primero, ¿cierto?, es conectarnos con esta presentación. Entonces, lo primero, a aquellos que ya están conectados, es una pregunta crucial dentro de esta presentación. ¿Marketing y educación tienen algo en común? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál puede ser esta vinculación? O si de alguna manera ustedes creen que no hay ninguna. Bien, sí, debido a que ambos usan la comunicación y creatividad para poder dar a entender un mismo tema, exacto, tal como el marketing con una empresa. Exacto, exacto, exacto. La figura ahí tiene que movilizarse hacia los dos lados y hay un tema ahí que lo vamos a abordar un poco más allá y que tiene que ver con esta potencialidad de la intención comunicacional, que es muy distinto a cuando planteamos solamente, digamos, lo que yo quiero comunicar, sino más bien qué es lo que el otro también quiere escuchar. Ahí también hay un tema asociado a la persuasión. Sí, tienen algo en común. Considero que la educación es esencial al momento de realizar un trabajo de marketing. Efectivamente. Bien, agradezco la participación de los tres compañeros que participaron. Ah, aquí hay otra más. Aquí está llegando alguien más. ¡Wow! Se está multiplicando rápidamente. Súper. La educación facilita el entendimiento creativo del marketing. Excelente reflexión, estimado. Excelente, excelente. Es un elemento muy importante el que mencionas porque pasa que muchas veces de pronto tenemos mucho tecnicismo que hace inentendible el mensaje que queremos transmitir y muchas veces podemos simplificar. Y eso es un tema interesante, el que no se entienda lo que queremos colocar. Sí, ya que conocer al consumidor y sus necesidades necesitamos reflejar una posición en la que mostremos y enseñemos las estrategias que puedan tener para que se sienta y abra su mente frente a lo que tiene. También desde el otro lado es importante, en el fondo la comunicación tiende, ¿cierto?, a dar de alguna u otra manera información, a mostrar beneficios, a mostrar atributos, pero también tiene ese componente, ¿cierto?, de cuando el producto es nuevo o el producto tiene ciertas características que no son comunes en el mercado, de enseñarle al mercado a cómo se puede utilizar. También hay algunos productos, algunos servicios que son más difíciles de comprender y por ende la comunicación estratégica va a ir más bien de la mano de enseñar a este consumidor cómo utilizar este producto y por qué este producto es mejor
en su categoría que otros, por ejemplo. Bien, por medio del marketing, la educación, las escuelas pueden promover sus cursos, contenido, infraestructura y además valores que causen percepciones positivas en alumnos actuales y potenciales. Acá hay un tema interesante, Milagros, en ese sentido, porque muchas veces nos plantean que la educación con el tema como de marketing como que no deberían llevarse porque hay algunas tendencias más bien de carácter dogmático o paradigmático o incluso político respecto de esto. Y la verdad es que hoy día las instituciones no pueden abstraerse de la temática de utilizar marketing, y no solamente para vender su idea, sino también, como lo mencionas tú, promover. La promoción tiene que ver también con la oferta, y muchas veces hay instituciones que tienen una oferta espectacular, tienen profesores de gran alto nivel, pero resulta que nadie sabe, nadie conoce, digamos, el nivel de la institución, y efectivamente mientras esta situación se pierde en el contexto, una institución sin estudiantes finalmente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si no tiene estudiantes, por mucho que tenga la infraestructura, los profesionales adecuados y los programas más actualizados que den mayor cobertura al mercado laboral, no estarían coincidiendo efectivamente entre los elementos que pueden permitirles entregar una mejora a la ciudadanía, al consumidor final. Bien, ahora sí, muchísimas gracias por su participación. Efectivamente, acá hay una gran cantidad y una cadencia de elementos que nos hacen sentido entonces en este espacio, ¿cierto?, de cómo entender esta figura. Hoy día, cuando pensamos en esta vinculación o en esta relación, efectivamente lo que estamos también visibilizando es este escenario donde es un escenario VUCA, ya se le llama VUCA porque es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo, y esto viene mucho antes de la pandemia. Esto es un elemento que los mercados han ido complejizando, donde efectivamente ya las figuras cada vez son menos estáticas, y en la medida en que el mercado se va asociando a este dinamismo, van generándose entonces también nuevos modelos. Incluso los modelos de negocio relacionados, por ejemplo, con las startups, tienen modelos bastante ágiles, y esto está en función de lo que está sucediendo en el mercado. Esto no es arbitrario, no es porque simplemente sea una moda, sino porque efectivamente las cosas van cambiando momento a momento. Y eso en el fondo hace una repercusión importante en cómo estamos buscando al otro, cómo estamos tratando de llegar a esa comunión, a esa efectividad en términos de comunicación, y también de las propuestas que vamos a implementar y que vamos a instalar en la estrategia que vamos a seguir. Esto, a grosso modo, ¿cierto?, nos permite también como ir anclando ciertos elementos para poder hacer esta prospección. Tenemos entonces que la volatilidad que representan estos escenarios las trabajamos con visión, la incertidumbre con un entendimiento, y aquí sí tiene que ver lo que conversábamos en la lámina anterior. Efectivamente, nuestro rol también es hacer entender cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestro diferencial, cuáles son nuestros atributos, ¿cierto?, cuáles son nuestros reales beneficios con respecto a lo que existe en el mercado. Y también está la figura de la complejidad, que se mejora, ¿cierto?, con claridad. Cada vez los mensajes tienden a ser más simples, más directos, y se plantea, ¿cierto?, digamos, paradigma de menos es más, y siendo, digamos, más objetivo, porque también tenemos cada vez menos tiempo de atención, y efectivamente hay que ser bastante claro. Y la ambigüedad entonces se maneja un poco con esta figura de agilidad, que un poco lo que comentaba, por ejemplo, que se manifiesta y se visibiliza en los modelos de startup, que de alguna otra manera como que van iterando con el público y van encontrándose con algunos elementos que antes pasaba mucho tiempo en que uno hiciese cambios, sino que hoy día puede ser muy volátil en ese sentido, y puede ser muy dinámico también. Podemos ir ejecutando cosas que efectivamente nos damos cuenta que no están funcionando, e inmediatamente vamos iterando nuevamente. Esto tiene que ver con estos escenarios. ¿Ya? Sin embargo, esto fue como nace más o menos esta conceptualización de escenario VUCA entre las finales de la Guerra Fría, para que en el fondo se haga una idea que no es para nada nuevo, y llega hasta como el 2020, ¿ya? Conjuntamente con la figura de la emergencia sanitaria,
también aparece como un nuevo concepto, como una actualización de estos escenarios BANI, y que en el fondo hacen un poquito más compleja, ¿cierto?, la situación en la cual nos encontramos, y junto con ello aparece este fenómeno de la emergencia sanitaria. Entonces estos ambientes son frágiles, ¿cierto?, generan mucha ansiedad, no son lineales, ¿ya? Tampoco son literales, y hacen que todo este elemento sea bastante más incomprensible. Tenemos elementos importantes, ¿cierto?, donde efectivamente la figura de prospección, ¿cierto?, o una mirada como futurista son elementos importantes hoy día al momento de tomar decisiones respecto de la comunicación estratégica, el marketing, ¿cierto?, y la administración. La resiliencia también es parte de una de las capacidades que se exige dentro del mercado laboral para que en el fondo podamos tener cierta capacidad que en el fondo antes no era tan necesario porque todo era como más estanco, más lineal. Hoy día cada vez nos tenemos que enfrentar a situaciones de mercados frágiles, donde, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en el mercado de aquellas empresas que lograron mantenerse en el ambiente, digamos, de la emergencia sanitaria, aquellas que lograron hacer una transmutación, ¿cierto? Digamos, una transposición de su modelo de negocio anclado en lo físico a una figura donde pudiesen trabajar e-commerce a través de delivery, a través de servicios de terceros, etcétera. Todas esas empresas tuvieron esa posibilidad de avanzar, es decir, fueron resilientes, tuvieron una mirada a futuro y que hoy día, ¿cierto?, cuando comienzan a bajar un poco los indicadores y ya nos comenzamos a acostumbrar a tener esto de manera casi estable, el tema de la emergencia sanitaria, comenzamos como a actuar de una manera distinta ya a una cantidad de años, ya sabemos cómo actuar, ya sabemos cuáles son las reglas del juego, y de alguna otra manera así también aquellas que pensaron y que tomaron esas decisiones hoy día están bastante mejor que aquellas que no tomaron una decisión al respecto, y muchas de ellas terminaron cerrando porque efectivamente su propuesta de valor no estaba de acuerdo a estos escenarios. Ya no se adecuaron y no tuvieron un elemento que les permitiera desarrollarse de una manera más clara al respecto y mucho más eficiente en torno a las necesidades y deseos de la comunidad, deseos y comunidades de los consumidores también. Entonces, como les comentaba, ¿cierto?, tras Guerra Fría estaban estos escenarios VUCA, y hacia el 2020 comienzan estos escenarios que generan esta fragilidad, esta ansiedad en las personas, y finalmente lo no lineal comienza a ser un elemento importante. Lo no lineal proviene de muchos aspectos, pero también que hace poquito estuvimos en el Día Internacional de Internet, ¿cierto?, y sus hipervínculos generan un cambio importante en la linealidad de cómo se veían las cosas. Antiguamente la única forma de entender la lectura de un libro era de principio a fin, leyendo completamente el libro, y hoy día los mismos libros nos presentan códigos QR, nos presentan enlaces, los autores nos transportan a otros escenarios donde podemos complementar lo que él está diciendo en el libro. Y eso hoy día, ¿cierto?, es parte de una forma que tenemos de ir tomando consideración. ¿Ya? La lectura ya no es la misma de antes, tenemos una lectura bastante más semiótica, tenemos más elementos simbólicos, y que a muchos les hace ruido porque efectivamente ya no hay una lectura extensa, sino que hay una lectura llena de significado, de sentido, y que en el fondo, dependiendo de la cultura, también tiene un arraigo, y eso va generando entonces nuevas luces sobre una cultura digital que está atendiendo situaciones globales, pero con énfasis en lo local. Entonces, ahí hay un elemento también importante a considerar. Y aquí llegamos entonces a propósito de lo que conversábamos, ¿cierto?, en esta lámina que expusimos algunas ideas sobre el proceso formativo, ¿ya? ¿Por qué es importante considerar este proceso formativo? Porque resulta que existen ciertos paradigmas, ya aquí no voy a profundizar mucho porque estos son como teorías más bien de la educación, pero está el paradigma conductista, está el paradigma de orientación cognitiva, está el paradigma humanista y está el paradigma psicogenético de Piaget, y el paradigma sociocultural. ¿A qué se refiere esto? Y esto aquí tiene que ver una sensación importante, porque estamos en una gran mayoría, ¿cierto?, somos escolarizados y por lo tanto hemos sido afectos a algún tipo de paradigma que nos condiciona tanto para enseñar como para aprender. Y si efectivamente nosotros vinculamos la acción del marketing como una acción de enseñar, también tenemos que estar atentos a cómo el otro aprende.
Entonces, los códigos que vamos a utilizar hacen que efectivamente exista una vinculación muy directa en la forma en que yo voy a expresar mi forma de transmitir los atributos, beneficios de una marca en particular, de un servicio, de una empresa o incluso mi marca personal. Por lo tanto, en ese escenario tenemos que tener considerado que existe una forma en que aprendemos, porque estos paradigmas existen, muchos de ellos son mezclados en el sistema escolar, muchos de ellos son mezclados también en el ambiente de la educación superior. Entonces, cuando hablamos del paradigma conductista, es la forma en que nosotros actuamos, ¿ya? Y mucho se le dice a la publicidad que nosotros atacamos o generamos necesidad, ¿ya? Cosa que efectivamente todos sabemos que no es así, sino que efectivamente atacamos de alguna otra manera una comunicación que busca encauzar el deseo, pero la necesidad es intrínseca a la persona. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, que condicionamos a una persona a comprar un tipo de producto o un servicio, o etcétera, se habla acerca de una relación con este proceso del paradigma conductista, es decir, yo te pongo una estrellita en el cuaderno siempre y cuando tú cumplas con cierto elemento. Yo te doy cierto premio, ¿verdad? Te asigno una gran cantidad de puntos si tú compras este producto con nosotros. Ahí está entonces la transmutación, ahí entonces está esta figura como la correlación de lo que está en el sistema educativo y lo que condicionamos también a partir del uso de marketing estratégico y la publicidad que va un poco gatillando estos elementos. Entonces hay un premio, hay una condición, y se habla un poco también de muchos experimentos sobre por ejemplo, hay temas que hablan acerca de experimentos antiguos, ¿verdad? Donde efectivamente, por ejemplo, se condicionaba la parte de alimentación de un perro, por ejemplo, se hacía sonar un elemento y el perro como que comienza a tener cierta cadencia, cierta conducta en torno a que cuando sonaba el plato de comida era porque le daban de comer. Sin embargo, esto ha ido como complejizándose y evidentemente hoy día tenemos mucho más elementos para encauzar ciertas conductas. Pero esto también tiene que ver entonces con la forma en que se enseña ese conductismo y la forma en que se aprende a través de ese modelo. La orientación cognitiva tiene que ver un poco con este pensamiento, con este colocar en común, con estos elementos que están circundantes hoy día en el ambiente y que hoy día son cada vez más complejos, porque tenemos un ímpetu también muy particular. Estamos viviendo una época en la que la polarización es muy fuerte, ¿ya? Es decir, se ha hecho un elemento bastante dicotómico desde lo político, desde lo administrativo, desde la figura un poco de entender ciertas conductas, ¿ya? De la población tienen que ver un poco con un ambiente un poco más polarizado de lo que venía antes. Los tintes grises como que parece que están un poquitito ajenos a la realidad que tenemos hoy día, por ejemplo, en el Cono Sur, donde tenemos una fuerte impresión de mucho. Tiene que ver también en esto las fake news, tiene mucho que ver la posverdad, tiene mucho que ver cómo se ha manejado y se ha transgiversado también parte de la información, y uno tiene que entonces comenzar a tener en esta orientación cognitiva filtros. Entonces, capacidad de reflexión, capacidad de buscar información, capacidad de, digamos, también de curar los contenidos y ser un poquitito más crítico respecto de lo que nos está llegando, y eso también es parte de cómo los actuales consumidores también están afectos a estas situaciones. Paradigma humanista, ¿cierto? Centrado en el hombre. Hoy día creo que en su mayoría se está buscando un bienestar, se está buscando una forma de que en el fondo el ser humano no solamente es un ente trabajador, sino también es un ente que tiene un rol social, y este rol social también lo tiene que hacer activo, y así un sinnúmero de otros elementos que están emergiendo, como por ejemplo la figura, ¿cierto?, de equidad de género y otras temáticas que socialmente se están incorporando dentro de este humanismo, ¿cierto?, que en el fondo le va dando más valor. Y por lo tanto nuestra comunicación, cuando se acerca a estos elementos, efectivamente va a ser mucho más eficiente porque está en el tono de lo que quiere la ciudadanía. Y ahí entonces hablamos de ciertos patrones que están presentes en el mercado de una manera, digamos, más bien como horizontal, ¿verdad? Están como todos de acuerdo, y quien no está de acuerdo un poquitito está como un poco al margen. Entonces se van generando estos elementos. Y ya sobre el otro,
digamos, el de Piaget apunta hacia una cuestión más bien ya de mezclar estos elementos, de que efectivamente el condicionante del contexto, el condicionante de la persona que transmite y cómo se emite el mensaje y el canal que se utiliza, también va a incidir en la medida en que podamos hacer que se generen las condiciones de aprender algo. Entonces, también son elementos importantes. Con esto simplemente quería mencionar que cuánto puede llegar a influir. Sin embargo, en este escenario, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, cuáles son estos elementos, ¿ya? Cuando pensamos en este enseñar solo desde una perspectiva pedagógica y nuestro público no es solamente niños, ahí tenemos un tema importante. Porque cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de cómo se forman los adultos o cómo tienen mejores condiciones de aprender el público más adulto. Y adulto estamos hablando de 18 años en adelante o un poco antes. Pero lo que estamos ahí considerando es que efectivamente los aspectos pedagógicos, ¿cierto? El yo te enseño lo que yo creo que tú tienes que aprender para poder desarrollarte como una determinada persona o como una determinada profesional, tiene un aspecto que hoy día está un poco en cuestionamiento. Porque de alguna u otra manera lo que se busca es que esto está como en niveles, ¿ya? Y esta pirámide me permite cómo explicar eso. Hay un aspecto cierto pedagógico que está hasta cierto nivel, ¿verdad? Hasta la escolarización, ¿cierto? Hasta la parte escolar, pero luego hay que ir hacia un elemento que tiene que ver con el cultivo del aprendizaje autodirigido, es decir, hoy día tenemos que prepararnos para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque las disciplinas, porque la tecnología tiene un impacto importante, porque el marketing del año 2020 ya es distinto del año 2022, porque efectivamente la comunicación se establece de una manera distinta y así un sinnúmero de otros elementos. Y para eso entonces tenemos que estar en un constante aprendizaje. Y eso en el fondo implica en un nivel superior estos aspectos pedagógicos que de alguna manera apuntan hacia una realización de aprendizaje autodeterminado. En el fondo es encauzar la forma en que yo voy a estar constantemente aprendiendo sin la necesidad de pasar por un proceso formativo formal. Es decir, yo no tengo que ir todo el tiempo a una institución a formarme, sino que también tengo que ser capaz de generar contenido para colocar en común con el resto y también de buscar aquel contenido que sea fidedigno y que cada vez le haga más sentido a mi rol profesional. Acá, por ejemplo, hay una frase que es bien interesante que dice: mis estudios no solo fallaron en enseñarme lo que profesaban que enseñaban, sino que evitaron mi educación al grado que me enoja pensar todo lo que pude haber aprendido en casa por mí mismo. Cuando pensamos en esto, ¿cierto? Pensamos un poquito en el sistema educativo, pero también lo podemos extrapolar al cómo yo estoy aprendiendo respecto de la cantidad de productos a los cuales yo voy a suscribir, o a los cuales yo voy a comprar, o a los cuales yo voy a buscar información. ¿Cuándo creen ustedes que fue creada esta frase? Ahí les pido por favor que respondan. Basta con que seleccionen una de las dos alternativas y luego le dicen enviar. Solamente tienen que seleccionar una de las alternativas, si fue antes del 2020 o después del 2020, y luego presionar el botón enviar. Bueno, no sé si hay alguien que todavía esté por votar, pero ya voy a cambiar de lámina porque queremos encontrar la solución a este tema. Bueno, esto es parte de una autobiografía que fue escrita entre el año 1856 y 1898. O sea, la forma de enseñar y aprender viene siendo cuestionada hace bastante tiempo. Entonces, esa innovación que se espera en el ambiente educativo también está de la mano con lo que está sucediendo en el mercado. Uno de los elementos que, por ejemplo, deja muy en claro el cómo se ha introducido el marketing en el sistema educativo es la figura del microlearning. En el fondo son estas pequeñas piezas comunicacionales, ¿cierto?, que nos van encauzando el interés por aprender algo que puede ser un poco más extenso. Pero
mucho de eso, por ejemplo, se ve en Instagram, donde en 3, 4 láminas, ¿cierto?, nos muestran un concepto. Y si queremos aprender más o queremos introducirnos más, vamos a pinchar y vamos a acceder a esa figura. Entonces, ¿cómo y de qué manera nosotros está cuestionada esa figura? También tiene que ver con este grado de convergencia en el cual podemos establecer el cómo vamos a enseñar, a educar y formar a ese consumidor. Porque en el fondo estamos buscando que efectivamente este aprendizaje a lo largo de la vida sea algo también parte de cómo nos vamos a vincular con ese consumidor, cómo nos vamos a vincular con este cliente empresa. Y este contexto también tiene algunos elementos estratégicos, ¿ya? Acá hay un ejemplo de HolonIQ, que es una empresa que se dedica a la explotación de datos, es decir, a buscar datos, hacer el rastreo de datos, buscar la información, ya generar, aquí hay un poco con un par de esquemas que nos los va a mostrar en términos visuales, y cómo a partir de esa información transforma esto en gráficos de conocimiento que nos ayudan a tomar decisiones, y esto nos va a ir como colocando, ¿cierto?, en común cómo la inteligencia artificial comienza a introducirse en distintas áreas, ¿ya? La inteligencia artificial no es más que una técnica computacional que en el fondo plantea espacios para que luego se desarrolle una especie de aprendizaje de máquina, que es el Machine Learning, y se genera un aprendizaje profundo que genera entonces el análisis de una gran cantidad de datos que lo transforman en información y luego lo transforma esto en gráficos de conocimiento que nos permiten ir tomando decisiones. Pero ya más profundamente, cuando hablamos de inteligencia aumentada, es cuando todos estos gráficos de conocimiento conforman la estrategia, ¿ya? Por eso es importante hoy día ser también capaces de ser analistas de datos. ¿Ya? La figura de catalizar lo que está sucediendo en el mercado a través de la información que está disponible es parte de un nivel de procesamiento que nos va a respaldar que nuestra acción, que nuestra estrategia, nuestras tácticas están en función no de lo que yo creo que debe ser, sino más bien basado en fundamento en datos. Y hoy día más que nunca hay una gran cantidad de esa información, hay una gran cantidad de datos que limpiar, porque no viene todo limpio y regalado, pero sí hay entidades que, por ejemplo, procesan esta información. Ahora, ¿a qué nivel llega todo este cuento? ¿Ya? Por ejemplo, acá, en términos de educación, HolonIQ incluso promueve, ¿cierto?, un modelo que está basado en los datos. Y esto es bastante relevante porque esto marca un precedente. Acá hay ciertos escenarios que plantea digamos, el estudio que hicieron al analizar una gran cantidad de datos de distintos actores relevantes dentro del modelo educativo y que en el fondo se colocan en contraposición con, por ejemplo, los estudios tradicionales. Este es el framework de competencias digital de la DICOM, de la Comunidad Europea. Para desarrollar este proceso se llevó una investigación de alrededor como 8 o 10 años y hoy día es uno de los que más se utiliza en el ámbito educativo y en el ámbito también del desarrollo de competencias digitales de las empresas. Y los consumidores también tienen capacidad de desarrollar respecto de cómo se vinculan con las empresas, cómo se vinculan hoy día con la mensajería digital, cómo se vinculan, entonces son capaces de darse cuenta cuando, por ejemplo, colocamos herramientas sencillas de vinculación, como este enganche, ¿cierto?, donde vinculamos un cierto aviso de acuerdo a las palabras claves que él utiliza y luego ir posicionándonos en su búsqueda, en la forma en que se vinculan con los distintos tipos de productos. Y entonces eso es como parte de, pero hay algunos consumidores que se dan cuenta y para evitar eso, por ejemplo, navegan en incógnito o utilizan navegadores que no dejan registro, que no dejan rastro. Entonces, ahí estamos como observando que hay algunas competencias digitales que se están desarrollando y que eso va a hacer que nuestro esfuerzo comunicacional va a tener que ser más amplio, va a tener que ser un poquito más profundo. Ya no va a bastar utilizar una herramienta digital que promueva estas prácticas. Sin embargo, este marco que acabamos de ver está hecho por seres humanos después de un largo periodo de ensayo y error y investigación, y está en contraposición con este marco de capacidad digital de la educación superior, por ejemplo, que plantea este HolonIQ, que está en función de un gran procesamiento de datos. Entonces, la forma en que estamos investigando, por ejemplo, cuando hacemos estas investigaciones de mercado,
ya están variando porque efectivamente se pueden hacer bastante más rápida con procesadores de información, mapas de conocimiento y efectivamente conocimiento aumentado, nos van entonces proveyendo las máquinas de una manera distinta de vincularnos con este mercado. Acá aquí pueden ustedes visualizar, ¿cierto? La forma en que se plantean estos elementos y cómo están organizándose en función de lo que vamos necesitando, ¿ya? De hecho, si se fijan, hay hoy día para el sistema educativo, ¿ya? Y eso es sumamente relevante, y por eso hablábamos acerca de esta comunión de estas dos áreas, y es que efectivamente hablamos del diseño curricular, pero también comenzamos a hablar de la experiencia de académica, es decir, ¿cuál es tu experiencia? Y eso no se trabajaba. De hecho, cuando comenzamos, hablamos de estudiantes, ¿cierto? Y si el estudiante lo llamamos usuario de un sistema educativo, al sistema educativo como que le hace un poquitito de ruido, porque efectivamente... ¿Por qué hablamos de un consumidor que está estudiando? Bueno, porque su rol es ese, está pagando por un servicio y el servicio se tiene que dar de una manera determinada. Es parte de las reglas del juego en las que estamos, y eso no quiere decir que la educación se esté vendiendo, al contrario, está mejorando sus procesos. Entonces, también se habla acerca de la vida del estudiante, se habla acerca de los productos estratégicos que se plantean dentro de, hoy día ya se están utilizando mapas de empatía, hoy día se están utilizando design thinking para crear, ¿cierto?, experiencias de aprendizaje que sean significativas para los estudiantes, y eso es una convergencia, es un elemento importante que ya estamos visualizando en distintas entidades a nivel mundial. Acá también, cuando hablamos acerca de las competencias que se están requiriendo, o sea, cuáles son los elementos que van a promover un desarrollo más adecuado al mercado laboral. Y esto, estimados, esto ya escapa a las capacidades que tienen las instituciones de hacerlo como lo venían haciendo. O sea, hoy día sí o sí hay que procesar datos, hay que utilizar los datos para poder tomar decisiones más rápidas. Y eso también va a involucrar la forma en que nos vamos a vincular, ¿cierto?, con los consumidores, que nos vamos a generar esta hipersegmentación, pero mucho más específica, mucho más puntual, con mucha más certeza de que la acción que nosotros estamos planteando vaya a tener un éxito concreto. Así, vamos también avanzando hacia las competencias que se están midiendo, que se están esperando, que se desarrollen en el ambiente laboral, ¿cierto? Y esto, en el fondo, el pensamiento analítico, el aprendizaje activo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, y así un sinnúmero de otros elementos que son o que están muy en común con el marketing. Y esa les va a permitir, y aquí es como un dato súper relevante, en esta área se promueven mucho estas capacidades. Y eso permite que usted no necesariamente se pueda desempeñar en el marketing. El día de mañana usted se va a poder desempeñar en lo que usted quiera, porque efectivamente estas van a ser las competencias que más se van a requerir y que van a permitir mayor versatilidad a las personas para poder encontrar fuentes laborales más adecuadas, sobre todo porque hay un montón de profesiones que todavía no están inventadas. Ya se está requiriendo ciertos perfiles, pero que la educación superior, entre comillas, no va a dar abasto porque no lo va a alcanzar a detectar antes de que las empresas ya lo requieran de manera formal. Aquí, entonces, también sucede dentro de este contexto algunos cambios de los focos. Por ejemplo, la propuesta de los MOOC, los NUG y los SPOOC, hoy día edX, MediaDex, Coursera, por decir algunos, promueven ciertos cursos que son de carácter gratuito, ¿cierto? Yo puedo cursar un curso que haga Cambridge, uno que haga, no sé, Harvard, y si yo quiero la certificación, ahí recién yo pago. Y eso efectivamente cambia el paradigma porque al final, si yo quiero especializarme en algo puntual, y tener una certificación de Harvard o tener una certificación de Cambridge o cualquiera que esta sea de las más grandes que ya están disponibles en estas plataformas, yo lo puedo hacer, lo puedo cursar, puedo trabajar con distintos usuarios, pero para llegar a este nivel, ¿cierto?, yo tengo que haber pasado por un proceso de autorregulación del aprendizaje previo. Lo mismo es lo que nos sucede un poco con aquellos consumidores que son más críticos de nuestros productos y que son los que pueden, y que por lo general escriben en las páginas, digamos, de recomendaciones y todo, pero no es el común, no es el macro. Por lo tanto, ¿de qué manera nuestra empresa, a través de nuestra acción
con el trabajo que podemos desarrollar con nuestros clientes, va a tener un impacto importante en cómo, ¿cierto?, hacemos cambios de paradigmas de la comunicación estratégica que estamos estableciendo. Estamos estableciendo también, por ejemplo, ciertos elementos de la educación no formal. O sea, esta comunicación más informal también es parte de la estrategia, también es parte y cada vez más importante. Así como sucede en este contexto, uno de los elementos que más se requiere hoy día es la personalización de la educación, no así la estandarización. Entonces, en esa contraposición que se está generando en el ambiente, estas empresas que están aquí, son algunas, hay muchas más, nos están mostrando que efectivamente se puede hacer, se puede personalizar. Hoy día estas empresas funcionan, por así decirlo, como una especie de Netflix de la educación, y yo puedo optar por distintas ofertas. En este caso, ¿cómo yo, dentro de la gran cantidad de cosas que hay, cómo yo puedo entonces encauzar esa personalización de la oferta con los distintos públicos objetivos? Y acá entonces la hipersegmentación vuelve a tener una relación directa sobre la toma de decisiones que vamos a tomar. Hay una gran cantidad de empresas que están buscando estos elementos y que efectivamente, mientras más pequeños son bastante más, son más versátiles, y por lo tanto los sistemas de comunicación están muy asociados a la forma en que aprenden las personas. Cada una de estas empresas, las principales startups de Latinoamérica, que acá están como nombradas y segmentadas por área, tienen un ámbito muy importante sobre cómo educan a las personas que son su público objetivo. Y eso tiene que ver entonces cómo la relación de la forma en que yo puedo enseñar, yo empresa, ¿cierto? También existe la figura de la empatía, y tengo que ver cómo es que aprende el segmento al cual va dirigida la oferta de la empresa. ¿Cuáles son las características que tienen al respecto de la toma de decisiones? Y entonces ya los pequeños anzuelos, que el banner, que esto que se añade, ¿cierto?, que te sigue, que la cookie, de hecho la cookie ya está casi saliendo del mercado precisamente porque hoy día se reguló. Ustedes ya deben haber visto la gran cantidad de páginas en las cuales nos pregunta si queremos o no que exista un seguimiento de las cookies, etc. Y la mayor parte de la población le dice rechazar a todo. Entonces, efectivamente, ya no es un canal tan eficiente como venía siendo hace un tiempo atrás en este seguimiento, en esta acción como pegajosa de buscar al usuario, y que muchas veces era casi un spam, ¿verdad? O más que el spam técnicamente, es más bien la recepción que tiene la persona al estar constantemente con un aviso pegado en todos los lados donde no se siente cómodo, ya, y se siente más bien perseguido. Ahí entonces comenzamos a abordar otras capacidades, otros temas que aquí ya voy como saltando un poquito más rápido. Y aquí tiene que ver con esto de los saberes digitales. Y hoy día la persona que está en el área del marketing, la persona que está en el área de la comunicación, que está en el área del diseño, la administración, tiene que ver un poco con esto, tiene que desarrollar nuevos saberes, tiene que incorporar elementos que no están en las mallas curriculares actuales, sino que se tienen que construir en el ambiente. Es decir, yo tengo que ir buscando cuáles van a ser estas áreas que van a hacer que mi disciplina o mi área de acción laboral yo me pueda destacar. Y eso tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar un poquitito más adelante. Hoy día estamos como más, digamos, adecuados a entender que son cosas como muy estandarizadas, pero la verdad es que no. Si pensamos, por ejemplo, en la pirámide de productividad digital, simplemente eso. ¿Cómo es que se organiza, ¿cierto? Tenemos la influencia de aquellos que tienen mayor capacidad, ¿cierto?, de entender este fenómeno de la mezcla, ¿cierto?, entre cómo se enseña, cómo se aprende, principalmente ambas en una conjunción de uso para el mercado. Vamos a tener una capacidad importante de dar a conocer nuestro producto de una manera no estandarizada y llegar a experiencias personalizadas donde el consumidor lo va a tener mucho más claro. Tenemos entonces esa figura de mantenernos en una constante pregunta y interacción con el cliente, y luego tenemos esa figura de cómo incidir en ese cambio de actividad, pero ya desde una figura mucho más convincente y no tan inocente como esta planificación estratégica que viene como desde afuera, sino donde yo me tengo que meter a cómo esa persona está interactuando con los medios, cómo esa persona está interactuando con la forma de aprender, porque al momento, por ejemplo, que yo me quiero informar, por ejemplo, de un crédito hipotecario,
que son productos complejos, yo primero veo cuáles son las ofertas que existen y luego, de acuerdo a quién me enseñó mejor, yo me voy y voy a profundizar en su página web. Esos son elementos que efectivamente tienen que ver con cómo nosotros estamos estableciendo esta personalización del aprendizaje de nuestro cliente, para finalmente entonces llegar a esta producción donde se cierra, ¿cierto? Un proyecto estratégico que le va a dar más fuerza a la forma en que yo voy a establecer esta vinculación con el mercado, con mis clientes y también con mis consumidores. Acá hay un ejemplo que tiene que ver un poco con esta figura, y es que cuando pensamos, por ejemplo, en Uber, ya no sé si ustedes ya manejan esa información, pero por ejemplo, Uber recibió una gran inversión estos últimos años, y que en el fondo la estrategia ya no es trabajar con mejores conductores o mejorar la cantidad de vehículos o comprar una cantidad de vehículos, porque las grandes ciudades ya están saturadas, están completamente saturadas el parque automotriz. Y en el fondo, hoy día, no cargo bien. Hoy día lo que busca Uber en sí es utilizar el espacio aéreo, y entonces buscar drones que efectivamente transporten a las personas y que sus rutas estén automatizadas. Entonces esto cambia el paradigma. Y cambia el paradigma, ¿por qué? Porque esto lo recogen de parte del interés de las personas. Ya en una gran cantidad de encuestas que se hicieron a nivel mundial sobre el servicio de Uber, lo que estaban buscando era evitar los atochamientos, evitar, digamos, el no saber el tiempo de traslado que pueden tener, más allá de lo relativo que ofrece la aplicación, y que efectivamente no siempre se ejecuta, tener claridad respecto de tarifas y así, un sinnúmero de elementos que coincidieron en que efectivamente esta va a ser la propuesta. Y ya están los primeros prototipos y se espera que en el 2023 en algunos países de Asia ya comience a operar. La figura del ecosistema de criptoaprendizaje, ustedes ya deben conocer, ¿cierto?, la criptomoneda y cómo esto va a ir incorporándose, pero también cada vez se va profundizando en torno a cómo las personas están entendiendo y aprendiendo los sistemas digitales en torno a esta figura. Cómo blockchain, por ejemplo, genera, ¿cierto?, mayor cantidad de claridad respecto de las transacciones, y eso está invadiendo no solamente el ambiente económico, no solamente el aspecto transaccional, sino también cómo los productos pueden también hacer seguimiento a las personas, cómo los productos pueden ir almacenando información respecto de su consumo y de su tipo de consulta. Luego, entonces, se plantea, ¿cierto?, esto del blockchain nuevamente en la educación, porque hay mucha más transparencia, hay mucha más figura de obtener que las personas que saben hacer. Y ahí viene un tema como súper complejo para las instituciones de educación. El gran desafío es cómo van a certificar algo que no sea, digamos, validado por el contexto. Porque efectivamente ya no solamente las instituciones de educación van a ser las únicas validadoras de que una persona tiene una competencia o no, sino también se va a transparentar la forma en que lo que ha ejecutado sea parte de su hoja de vida, por decirlo de alguna manera. También la figura de cómo co-construir un nuevo cerebro, ¿ya? Acá hay algunos elementos que plantean, el segundo cerebro es una técnica, ¿ya?, que en el fondo plantea de cómo yo puedo organizar, porque nuestro cerebro no está diseñado para almacenar información, nuestro cerebro está diseñado para generar sinapsis, para generar creatividad, para estar resolviendo problemas, etc. Y cuando nuestro cerebro se lo comienza a inundar de información, se satura y se genera entonces un fenómeno que se asocia al desaprender. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que comenzar a generar estos espacios. Y esta técnica, en el fondo, que se está utilizando mucho en las distintas escuelas de negocios más importantes del mundo, tienen que ver con que hay aparatos, ya en este caso, por ejemplo, Notion es una de las aplicaciones que se está utilizando bastante para generar, ¿cierto?, una especie de almacenamiento de información a la cual yo puedo consultar de manera más eficiente y mantener mi cerebro biológico en la función que más le gusta, que más le agrada, que es generar solución de problemas, utilizar creatividad, pensamiento lateral, etc. Y aquí llegamos entonces a un fenómeno que también tiene que ver con cómo yo proyecto estos elementos desde mi perspectiva. Y aquí entonces la marca personal comienza a ser un elemento importante. Y ustedes como marketeros me imagino que ya manejan este concepto sumamente bien. Solamente quisiera mencionar que hoy día el modelo Canva, ¿cierto?, que ya me imagino también lo conocen, también es útil para la marca personal. Y acá es plantear, ¿cierto?, que tu propuesta de valor es de cómo tú ayudas a la comunidad, cómo tú ayudas. Imagínate, tú, no lo que tú vendes, no lo que tú ofreces, es cómo tu acción
profesional ayuda, cómo tu rol ayuda, cómo tu rol va a ayudar a una empresa, cómo tu rol va a ayudar a un consumidor, en el caso, ¿cierto?, de alguien que se dedica al marketing. A quienes ayuda, cómo interactúas, qué es lo que haces, qué es lo que eres, con quién eres capaz de asociarte, quién eres, ¿cierto? Y qué tienes, es un elemento secundario, ya no es la propuesta de valor que ofreces al mercado laboral en este caso, y bueno, qué das y qué obtienes. Entonces tenemos una cadencia, ¿cierto?, dentro de esta figura a atender esas necesidades que también tienen que ver con cómo yo comunico lo que yo tengo intrínsecamente, lo que yo tengo como estos recursos internos para hacer una propuesta también de mercado y ser válido en el segmento. Esta imagen la tienen que haber visto en toda la presentación y esto tiene que ver un poco con este fenómeno. Este es mi icono de mi marca personal. ¿Qué significa y qué quiero que el día de mañana se entienda? Estos son una figura de sinapsis, porque trabajo mucho con el tema de la enseñanza del aprendizaje, la vinculación y la convergencia con distintas áreas de marketing y otras de desarrollo. Y acá, en el fondo, bueno, este es como mi blog personal y que se refleja, ¿cierto?, el escenario de lo que yo quiero plantear. Es decir, son estas dendritas que están comunicándose, que se están encendiendo unas con otras y que están generando entonces conexión cuando yo quiero resolver un problema. Y lo que propongo en el fondo son experiencias de aprendizaje. Y eso, en el fondo, implica que el día de mañana, cuando ustedes vean ese loguito que está ahí arriba, ¿verdad?, ese loguito blanco, en este caso, esté asociado a algo que yo estoy tratando de promover. Entonces, si yo veo mis redes sociales, van a encontrar mucha información sobre mi vida profesional, no así de mi vida personal, porque yo opcionalmente determiné que mi vida profesional es la que va a estar en redes, no mi vida personal. Un poco lo que comentábamos acerca de generar un segundo cerebro, ¿cierto? Mi función biológica se va a mantener en esta función que corresponde crear, vincular y generar nuevos aprendizajes en función de experiencias de aprendizaje. Y todo lo que tenga que ver con almacenamiento de información, para lo cual no fue creado mi cerebro biológico, lo voy a trasladar a un aplicativo, a una aplicación que permita yo ir almacenando y poder consultarlo de una manera específica. Hay distintos niveles, hay distintos tipos de software que te ayudan en eso. Obviamente los más complejos se aparecen muy similarmente a cómo tú piensas. De hecho, tienen asistentes que en el fondo te ayudan a ir almacenando información y te va haciendo como un reconocimiento de la forma en que tú piensas, y cuando tú vas a consultar es muy rápido la forma que te entrega la información. Y esto en el fondo ya todos sabemos cuáles son más bien los aspectos. Hay elementos de autoevaluación, hay elementos que implica el desarrollo de la creatividad porque se practica, porque se enseña, porque se entrena, ¿ya? Hay algunos que tienen cadencia hacia una inclinación a ser más creativos que otros, pero todos tenemos la capacidad de ser creativos. Identifica el ámbito externo para tu desarrollo, ¿cierto? Y te da una visión de dónde tú quieres estar. Hoy día tú estás estudiando, pero tú ya eres un profesional del área, solo que estás en desarrollo. Y para poder complementarlo y para poder ampliar esa capacidad, no esperes a salir. Trata de utilizar este tiempo, este es el periodo donde tú puedes experimentar, donde esa experimentación no va a tener ninguna incidencia tremenda en algún sentido respecto de la toma de decisiones. Para ir cerrando el tema de la comunicación, ¿verdad? Les recomiendo este libro, que es La comunicación en tiempos de algoritmos, donde efectivamente hoy día nosotros tenemos la sensación de que efectivamente estamos decidiendo, pero en realidad sabemos que son los algoritmos los que están decidiendo. Cuando nosotros tenemos la sensación de que estamos eligiendo una película en Netflix, en verdad es lo que Netflix cree que nosotros queremos ver, porque el catálogo completo no está disponible para nosotros, y eso es un tema importante. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos haciendo esto, que se vaya generando un ecosistema que, si bien está bastante dominado actualmente por la tecnología, cómo nosotros utilizamos esa tecnología a nuestro favor para mejorar la relación con nuestros clientes, para mejorar nuestra relación con los consumidores, y cómo generar esta hipersegmentación que tenga una mayor grado de efectividad gracias a los datos que efectivamente hemos recogido de manera previa. Diseñar cómo vamos a recoger los datos, diseñar cuál va a ser el tipo de datos que vamos a requerir, eso todavía la inteligencia artificial no lo puede hacer, y va a necesitar de cerebros expertos que estén vinculándose con el medio y vinculándose con cómo quieren aprender las personas y cómo asesorar a estas empresas, clientes, ¿cierto?, a enseñarles a estas personas lo que requieren, lo que desean.
¿ya? Que es muy distinto entonces al sistema educativo tradicional donde te colocan una malla curricular y tú tienes que cursarla y eso es todo lo que hay de vinculación. Tú tienes cada vez menos posibilidades en el sistema educativo formal de tomar decisiones al respecto. Hay elementos, hay experimentaciones nuevas, pero para que se instale como un estándar va a pasar bastante tiempo. Pero en el mercado sí tú ya puedes hacer esto, en el sentido de poder ir incorporando más y más elementos a tus propuestas estratégicas. Para cerrar, quisiera hacer un pequeño juego, a ver si estaban atentos. Vamos a participar entonces con un rol. Bien, para cerrar, estimados y estimadas, una reflexión de Byung-Chul Han. Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información lo que determina el mundo en que vivimos. Hoy día entonces somos también responsables y corresponsables de mantener un equilibrio en torno a la información que vamos a verter al mercado y evitar, ¿cierto?, utilizar mal la información, porque también el consumidor al momento de darse cuenta que efectivamente no es concreto, no es cierto y es poco, digamos, real la información que están entregando, el castigo es lapidario. El castigo hoy día del consumidor es bastante más lapidario del que era antes, y hoy día entonces tenemos que abordar cuál podría ser este escenario. Hay una invitación que les quiero hacer. Hay una... En mi universidad, si ustedes tienen alguna buena práctica utilizando medios digitales, herramientas digitales, hay una jornada de experiencias estudiantiles para que ustedes puedan presentar sus propuestas y luego puedan ser parte de un libro que se va, digamos, a dar a conocer de manera internacional. Y se va a presentar en distintos concursos y congresos, así que el concurso está abierto para que ustedes puedan participar. Yo ahí les voy a dejar el enlace en el chat. Muchísimas gracias, eso sería lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Carlos, y también a la organización y a la Universidad Autónoma del Perú por este espacio de colaboración, de compartir y llevar a cabo una experiencia que ya es mi tercera o cuarta y que me es muy grato compartir con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos, y a la organización. Queda el espacio abierto para preguntas, para consultas. Ahí en todo caso están mis datos, si es que quieren comunicarse o que quieren mejorar algo. Acá les dejo, voy a dejar acá el enlace de... aquí es donde está el concurso, por si ustedes quieren participar. Las fases aún están abiertas, van a estar abiertas hasta fin de mes. Y lo interesante es que sus experiencias, la forma en que han aprendido durante este tiempo, la puedan reflejar en un formulario simple, pero que les va a permitir estar en una publicación a nivel internacional y luego obviamente van a recibir invitaciones para otras actividades. Bien, no sé si el profesor Carlos quisiera compartir algo. Ahora sí estoy en pantalla y voy a dejar de compartir para que lo puedan ahí dejar abierto el micrófono. No sé si alguien quisiera preguntar o hacer alguna opinión. Se han activado los micrófonos. A ver, Evelyn, aquí hay una pregunta. Si creo que fue positivo la educación digital en plena pandemia, ya que algunas personas no sabían manejar algunas herramientas. Yo creo que era necesario para dejar de meter el tema de lo digital debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque en el fondo promueve un cambio en el paradigma formativo, introduce de manera forzosa, es cierto, pero cambios en la forma en que se entiende el tema de la educación digital. Fíjense que en España hoy día ya existe, a propósito de esta situación que pasó, hoy día la competencia digital es parte de digamos, del know-how que tiene que tener un profesor para desempeñarse como profesor.
Y eso es un tema que venía muy de capa caída y el sistema educativo estuvo muy deficitario. Efectivamente, a lo que nos enfrentamos fue una educación digital de emergencia, no estuvo planificada, no fue desarrollada de ninguna manera. Y lo que se espera es que efectivamente las entidades vinculadas a la educación generen y mantengan un aspecto. No sabemos si puede venir una nueva pandemia, no sabemos si van a cambiar la forma en que se van a generar, entonces es un espacio que las entidades hoy día tienen que abordar y que tienen que establecerlo así. Así al menos lo han entendido en la Comunidad Europea y se está estableciendo como un estándar, como un parámetro que también tienen que tener de conocimiento los profesores. Pero también los estudiantes, también es una responsabilidad también individual y personal el no solamente utilizar estos medios electrónicos y digitales como de ocio y diversión, sino también buscar la forma de que esto sea un diferencial al momento de egresar, al momento de perfilarme como un profesional. Gracias, Antonio. Te saluda la profesora Melissa. También soy parte de la facultad de la Escuela de Marketing. Muy interesante tu exposición. De hecho, estamos pues los marqueteros siempre prestos a descubrir estas nuevas industrias, ¿no? Con toda esta vorágine de la virtualidad también. Muchas gracias. El director Moscoso tiene unos problemas con la conexión, pero bueno, de parte de él y de toda la escuela te agradecemos y bueno, hasta una próxima oportunidad también. Muchísimas gracias, Melissa. Saludos a Carlos, que siempre tenemos ahí una muy buena conexión. Así es que en lo sucesivo, si ustedes que necesiten, están los canales de comunicación abiertos. Así es que. Antonio, ¿me escucha? Muy bien. Ahora sí, Antonio, sí. ¿me escucha? Ahí está, Perdóname, sí. disculpa. Gracias, profesora Melissa, muy amable. Perdona, Antonio, tenía unos problemas de retorno. Entonces yo te escuchaba y no me escuchaban acá. Así que bueno, quería darte las gracias, Antonio, de corazón, que haces una ponencia sensacional, ¿sí? Y bueno, solamente invitar a todos los estudiantes hoy en nuestro segundo evento internacional en la noche, nuestro un workshop. Y nada, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que hoy día más que nunca la co-construcción, la colaboración son más necesarias que nunca. Así es que nuestros países necesitan salir adelante y mejorar las condiciones en las cuales estamos. Así es que abierto a la colaboración, un abrazo a cada uno de ustedes y que siga todo muy bien, que siga el evento. Carlos, felicitaciones también por todo el estímulo que genera a tus estudiantes y los estudiantes. Aprovechen todas estas instancias para crear, para construir y para colocarse en común con el resto. No olviden la invitación que les hago porque eso también les va a permitir comunicarse con otros estudiantes y ir rompiendo fronteras. Ese es uno de los eslogans que utilizo mucho, que es el aprendizaje sin fronteras. No necesariamente tienen que encontrar otro marquetero, pueden encontrar un profesor y hacerse muy buenos amigos y co-construir en algo muy interesante. Así que nada, la invitación está abierta y ustedes depende el que puedan trascender. Así es que un abrazo nuevamente y nuevamente felicitaciones a Carlos y a la universidad. Que estén muy bien. Gracias, Antonio. Un abrazo y gracias también a todos los estudiantes presentes hoy. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Que estén bien, gracias.